En un tribunal lleno, un poderoso CEO pierde el control y agrede a su esposa embarazada frente al juez. Lo que parecía ser solo otra audiencia se convierte en un juicio histórico cuando la jueza, madre de la víctima, decide actuar. Lo que sigue es la caída de un imperio basado en el abuso y el renacimiento de una mujer decidida a recuperar su libertad. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La sala del tribunal era imponente, con su techo alto decorado con molduras de yeso que recordaban la arquitectura clásica de los edificios públicos de Madrid. Las amplias ventanas dejaban entrar la luz de la mañana, que cortaba el ambiente en haces dorados, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el sonido ocasional de una pluma, cayendo o de alguien acomodando papeles sobre la mesa. Las cámaras de televisión estaban estratégicamente posicionadas al fondo, con los periodistas sentados en filas organizadas, cuadernos abiertos, listos para capturar cada palabra, cada gesto, cada expresión facial que pudiera generar un titular. No era un divorcio común. El movimiento en la prensa había comenzado semanas antes, cuando los primeros rumores sobre el caso se filtraron. Rodrigo de la Torre, CEO de la Torre Desarrollos, una de las mayores constructoras del país, estaba enfrentando un proceso de divorcio que prometía exponer mucho más que solo la disolución de un matrimonio. Los reporteros cuchicheaban entre sí, especulando sobre lo que podría salir a la luz durante la audiencia. Algunos hablaban de cuentas fantasma, otros de manipulación financiera, e incluso había quienes mencionaban comportamientos abusivos dentro de la relación. En la mesa del demandante, Rodrigo estaba impecable. Su traje azul marino estaba perfectamente cortado. La corbata de seda italiana estaba alineada con precisión milimétrica y sus zapatos relucían como si acabaran de salir de la caja. Se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, donde su abogado, un hombre de mediana edad con cabello canoso y gafas de montura fina, le susurraba algo al oído. Rodrigo apenas parecía prestar atención. Sus ojos estaban fijos en la mujer sentada al otro lado de la sala, una expresión de desprecio apenas disimulado en su rostro. Marina de la Torre estaba sentada junto a su abogada, una mujer determinada llamada Carla Méndez, conocida por su actuación incisiva en casos de violencia doméstica. Marina llevaba un vestido discreto de color beige, el cabello oscuro recogido en un moño bajo. Su mano derecha descansaba sobre el vientre, que ya comenzaba a mostrar los signos del embarazo. En el brazo izquierdo, una mancha amoratada aún era visible, a pesar del maquillaje que había aplicado en un intento de ocultarla. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una determinación silenciosa. Miraba hacia adelante, evitando cruzar la mirada con Rodrigo. Sabía que cualquier señal de debilidad podría ser usada en su contra. La puerta lateral se abrió, y todos los presentes se levantaron automáticamente. La jueza Elena Andrade entró con pasos firmes, su toga negra, contrastando con el cabello canoso recogido en un elegante moño. Tenía la postura de quien había presidido innumerables juicios a lo largo de décadas de carrera, y su reputación de imparcialidad y rigor era conocida en todo el sistema judicial madrileño. Lo que nadie en la sala sabía, excepto Marina y la propia Elena, era que compartían una conexión profunda. Elena era la madre de Marina. Este secreto había sido cuidadosamente guardado para evitar cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad del juicio, pero ahora, ante la situación, ese vínculo se volvería imposible de esconder. Elena se sentó, ajustó sus gafas y golpeó el martillo suavemente sobre la mesa. El sonido resonó por la sala, señalando el inicio de la audiencia. Miró brevemente a Marina, un destello de preocupación cruzando por sus ojos antes de retomar la expresión neutra y profesional. El abogado de Rodrigo, el doctor Pablo Correa, fue el primero en pronunciarse. Se levantó lentamente, acomodando los papeles sobre la mesa antes de comenzar. Su voz era controlada, casi monótona, mientras presentaba los argumentos iniciales de la defensa.
Habló sobre la construcción del imperio empresarial de Rodrigo, sobre los sacrificios hechos a lo largo de los años, sobre la dedicación al trabajo que, según él, había sido malinterpretada como negligencia familiar. Pintaba a Rodrigo como un hombre impulsado por la ambición de construir algo grande, alguien que siempre proveyó comodidad y seguridad para su familia. Marina apretó los labios. Conocía esa narrativa demasiado bien. Era la misma historia que Rodrigo contaba a amigos, socios de negocios e incluso a ella misma en los primeros años de matrimonio. Pero con el tiempo, Marina había aprendido que detrás de esa fachada de hombre dedicado y trabajador había alguien obsesionado con el control, incapaz de aceptar cualquier forma de cuestionamiento. Cuando llegó el turno de la abogada de Marina, Carla Méndez se levantó con una energía diferente. Su voz era firme, casi cortante, mientras comenzaba a exponer los hechos que llevaron a la solicitud de divorcio. Mencionó las transferencias sospechosas de valores de la cuenta conjunta de la pareja a cuentas personales de Rodrigo, movimientos que Marina solo descubrió por casualidad al intentar pagar una cuenta doméstica y darse cuenta de que el saldo estaba a cero. Carla también sacó a relucir los informes médicos que documentaban las lesiones que Marina había sufrido a lo largo de los últimos meses, lesiones que ella siempre intentó esconder, pero que ahora estaban registradas en historiales y fotografías. Rodrigo cambió de postura. Su mandíbula se contrajo y comenzó a tamborilear los dedos sobre la mesa, una señal de impaciencia que Marina conocía bien. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese comportamiento. Era el presagio de una explosión. La jueza Elena levantó la mano, interrumpiendo a Carla. Pidió que se presentaran los documentos financieros mencionados. Carla entregó una carpeta voluminosa que fue pasada a la jueza. Elena comenzó a hojear los papeles, su expresión se volviendo cada vez más seria a medida que examinaba los extractos bancarios, las autorizaciones de transferencia y los comprobantes de movimientos que sumaban millones de euros. Rodrigo no pudo contenerse. Se levantó abruptamente, ignorando el gesto de su abogado para que permaneciera sentado. Su voz resonó por la sala, cargada de indignación. Dijo que esos documentos eran solo parte de la administración de sus negocios, que Marina no tenía capacidad para entender las complejidades financieras de una empresa del tamaño de la Torre Desarrollos. La llamó ingenua, emocional, de alguien que vivía en un mundo de fantasías mientras él trabajaba para sustentar el lujo en el que ella vivía. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Las cámaras se giraron hacia Rodrigo, capturando cada segundo de esa explosión. Marina cerró los ojos respirando hondo. Se había prometido a sí misma que no lloraría ese día. No allí, no delante de tanta gente, no delante de él. Elena golpeó el martillo con fuerza, el sonido reverberando por las paredes. Su voz fue tranquila, pero cargada de autoridad. Ordenó a Rodrigo que se sentara y se controlara, recordándole que estaba en un tribunal y que debía respetar el proceso judicial. Rodrigo dudó por un momento, su rostro rojo de ira, pero finalmente se sentó, lanzando una mirada desafiante a la jueza. Carla continuó su exposición, ahora sacando a relucir los testimonios de empleados de la casa que habían presenciado discusiones acaloradas, objetos rotos y, en una ocasión, Marina siendo forzada a salir de casa en medio de la noche después de una pelea. También mencionó los mensajes de texto que Rodrigo enviaba a Marina, mensajes cargados de amenazas veladas, diciendo que ella nunca conseguiría nada sin él, que él tenía poder suficiente para arruinarla si intentaba dejarlo. Rodrigo se removió en la silla, su mirada ahora fija en Marina. Ella podía sentir el peso de esa mirada, la furia contenida que él estaba intentando disimular. Sabía que él nunca había imaginado que ella tendría el coraje de exponer todo aquello públicamente. Durante años, Marina había sido la esposa silenciosa, la mujer que sonreía en las fiestas de negocios, que aceptaba sus excusas, que fingía que todo estaba bien. Pero el embarazo había cambiado algo dentro de ella. La idea de traer un niño a ese ambiente tóxico, de criar un hijo bajo la sombra de ese hombre,
Había sido el impulso final que ella necesitaba para actuar. La jueza Elena pidió que Marina fuera llamada a declarar. Marina se levantó lentamente, caminando hasta el púlpito con pasos medidos. Juró decir la verdad y luego se sentó, sus manos entrelazadas sobre el regazo. Carla comenzó a hacer preguntas, guiando a Marina a través de la cronología de los eventos que habían llevado a la solicitud de divorcio. Marina habló sobre la noche del 14 de agosto, una fecha que quedaría grabada en su memoria para siempre. Había encontrado los extractos bancarios por casualidad, mientras buscaba un comprobante de pago. Lo que vio la dejó en shock. Millones de euros habían sido transferidos de la cuenta conjunta a cuentas que ella desconocía. Cuando confrontó a Rodrigo, él inicialmente intentó minimizar la situación, diciendo que eran inversiones necesarias para la empresa. Pero cuando Marina insistió, exigiendo explicaciones detalladas, él explotó. Ella describió cómo él levantó la voz, cómo tiró los papeles al suelo, cómo la agarró por el brazo con tanta fuerza que dejó esas marcas que aún eran visibles semanas después. La sala estaba en silencio absoluto. Hasta los periodistas habían dejado de escribir, completamente absortos en el relato de Marina. Ella continuó, describiendo cómo había intentado salir de la habitación, pero Rodrigo la impidió, bloqueando la puerta. Cómo dijo cosas terribles, acusándola de ser una oportunista, de nunca haber contribuido con nada, de ser una carga que él llevaba. Rodrigo no pudo contenerse más. Se levantó de nuevo, su voz tronando por la sala. Gritó que Marina estaba mintiendo, que estaba distorsionando los hechos para ganarse la simpatía del tribunal. Su voz estaba cargada de veneno, cada palabra escupida con desprecio. Dijo que ella siempre fue dramática, que exageraba todo, que esas marcas en el brazo eran de un simple gesto nada más. La llamó manipuladora, de alguien que estaba tratando de destruir su reputación solo por venganza. La jueza Elena golpeó el martillo repetidamente, su voz elevándose por encima del tumulto. Ordenó a Rodrigo que se sentara inmediatamente, advirtiéndole que estaba en desacato al tribunal. Pero Rodrigo estaba fuera de control. Años de poder absoluto, de nunca ser contradicho, de tener a la gente de acuerdo con todo lo que decía, habían creado un hombre incapaz de aceptar oposición. Y ahora, ver a su esposa exponiendo sus fallas delante de cámaras, delante de periodistas, delante del mundo, era más de lo que podía soportar. El abogado de Rodrigo intentó sujetarlo por el brazo, susurrándole frenéticamente para que se calmara, pero Rodrigo lo empujó. Comenzó a caminar hacia Marina, sus pasos pesados resonando en el tenso silencio de la sala. Marina se levantó instintivamente, retrocediendo unos pasos, sus ojos desorbitados por el miedo. Carla Méndez se posicionó entre ellos, levantando la mano en un gesto protector. Los guardias de seguridad del tribunal comenzaron a moverse, pero todo sucedió tan rápido. Rodrigo alcanzó a Marina. Por un segundo se detuvo, mirándola directamente a los ojos. Había algo salvaje en esa mirada, algo que Marina nunca había visto antes con tanta intensidad. Y entonces, sin previo aviso, levantó la mano y la abofeteó con fuerza. El sonido resonó por la sala como un disparo, cortando el aire y congelando a todos en su lugar. Marina se tambaleó hacia un lado, su mano subiendo, automáticamente para proteger su rostro. El dolor era intenso, punzante, y sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. Por un momento, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Podía escuchar los gritos al fondo. Veía borroso por el dolor y las lágrimas que comenzaban a formarse. Carla gritó algo que Marina no pudo entender completamente, y los guardias finalmente reaccionaron, corriendo hacia Rodrigo. Pero Rodrigo no pareció darse cuenta. Continuó gritando, diciendo que Marina merecía aquello, que ella estaba arruinando todo lo que él había construido, que ella no tenía derecho a intentar destruirlo. Sus palabras eran incoherentes, una mezcla de acusaciones y justificaciones que no tenían sentido. Los guardias lo agarraron por los brazos, intentando inmovilizarlo, pero él se resistió,
forcejeando mientras continuaba gritando. Marina se apoyó en la mesa, su respiración pesada. La marca roja en su rostro comenzaba a oscurecerse, y podía sentir la hinchazón formándose. Carla estaba a su lado, sujetándola por los hombros, preguntándole si estaba bien, pero Marina no podía responder. Sus ojos se volvieron hacia la jueza Elena, y por un momento sus miradas se encontraron. Marina vio la furia contenida en los ojos de su madre, una furia que Elena estaba claramente luchando por controlar. Elena se levantó lentamente, su postura rígida, el martillo aún en su mano. Su voz, cuando finalmente habló, era helada, cada palabra pronunciada con una precisión cortante. Declaró que Rodrigo de la Torre estaba siendo arrestado por desacato al tribunal y por agresión física cometida delante de una autoridad judicial. Ordenó a los guardias que lo esposaran inmediatamente y lo retiraran de la sala. Los guardias obedecieron, forzando a Rodrigo a girarse de espaldas, mientras le ponían las esposas en las muñecas. Él continuó forcejeando, gritando que aquello era un absurdo, que él tenía derechos, que no podía ser tratado de esa forma. Pero sus palabras eran cada vez más débiles, ahogadas por el sonido de las esposas cerrándose y por los pasos firmes de los guardias arrastrándolo fuera de la sala. Fue solo cuando las puertas se cerraron detrás de él que Elena permitió que su máscara de imparcialidad cayera por un breve momento. Miró a Marina, y sus siguientes palabras resonaron por la sala con un peso que nadie esperaba. Dijo, con voz firme pero cargada de emoción, que Rodrigo había agredido a su hija en su tribunal. El silencio que siguió fue absoluto. Los periodistas se miraron entre sí, conmocionados. Las cámaras continuaron grabando, capturando ese momento histórico. La revelación de que la jueza y la víctima eran madre e hija lo cambiaba todo. Algunos murmullos comenzaron a surgir, preguntas siendo susurradas, pero Elena golpeó el martillo nuevamente, restaurando el orden. Declaró un breve receso, permitiendo que Marina recibiera atención médica y que la sala se calmara. Pero antes de retirarse, Elena hizo hincapié en aclarar que, aunque fuera la madre de Marina, cada decisión tomada en ese tribunal había sido basada en hechos y en ley. El vínculo familiar no cambiaba la gravedad de los actos cometidos por Rodrigo de la Torre. En los pasillos del tribunal, el caos se instaló. Los periodistas corrían para transmitir la noticia, los teléfonos sonaban incesantemente, y las redes sociales ya comenzaban a explotar con especulaciones y opiniones. El video de la agresión, capturado por las cámaras del tribunal, comenzó a circular casi inmediatamente, y la indignación pública fue instantánea. Marina fue llevada a una sala reservada donde un equipo médico la examinó. El rostro estaba hinchado y habría un hematoma considerable en las próximas horas. Carla permaneció a su lado, sosteniendo su mano, ofreciendo palabras de apoyo. Marina estaba en shock, aún procesando lo que había sucedido. Parte de ella no podía creer que Rodrigo realmente hubiera hecho aquello, allí, delante de tanta gente. Pero otra parte, la parte que conocía al verdadero Rodrigo, sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que él perdiera completamente el control. Elena entró en la sala poco después, cerrando la puerta tras de sí. Por un momento, solo miró a Marina, y luego caminó hacia ella, envolviéndola en un abrazo apretado. Marina se derrumbó en los brazos de su madre, finalmente permitiendo que las lágrimas que había contenido por tanto tiempo fluyeran libremente. Elena le acarició el cabello, susurrando palabras de consuelo, prometiendo que todo estaría bien, que ella estaba segura ahora. Pero incluso en ese momento de vulnerabilidad, Elena sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Rodrigo de la Torre era un hombre poderoso, con conexiones en toda la ciudad. No aceptaría su caída sin luchar. Y ahora, con la revelación pública de que la jueza era la madre de Marina, habría quienes cuestionarían la legitimidad del juicio, quienes pedirían la anulación del proceso, quienes intentarían usar ese vínculo para revertir todo. Pero Elena estaba preparada. Había seguido cada protocolo, había documentado cada decisión,
y sabía que sus acciones eran jurídicamente sólidas. Rodrigo había cometido una agresión delante de una sala llena de testigos y cámaras. No había forma de negarlo, no había forma de distorsionar esa verdad. Afuera, en la celda donde Rodrigo había sido llevado, él caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su mente corría, intentando procesar lo que había sucedido, intentando encontrar una salida. Había llamado a su abogado exigiendo que lo sacara de allí inmediatamente, pero el doctor Pablo había sido objetivo al decir que aquello llevaría tiempo. Rodrigo había cometido un acto grave y las consecuencias serían severas. Por primera vez en su vida, Rodrigo de la Torre se vio verdaderamente impotente. Su dinero, sus conexiones, su poder, nada de eso importaba ahora. Estaba tras las rejas y la imagen de él agrediendo a Marina estaba siendo transmitida a millones de personas. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de décadas, se estaba desmoronando en cuestión de horas, y mientras él permanecía allí, solo en esa celda, Marina estaba siendo rodeada de apoyo. Carla ya estaba planeando los próximos pasos legales, preparándose para garantizar no solo el divorcio, sino también una orden de restricción y medidas protectoras. Elena, a pesar de su posición como jueza, estaba determinada a garantizar que su hija estuviera segura, usando todos los recursos legales disponibles. La noticia de la agresión se extendió como un incendio forestal. Grupos de defensa de los derechos de las mujeres comenzaron a manifestarse, pidiendo justicia para Marina. Empleados de la Torre. Desarrollos comenzaron a ser entrevistados, y algunos de ellos revelaron historias de comportamiento abusivo de Rodrigo en el ambiente de trabajo también. El imperio que él había construido comenzaba a resquebrajarse, y las fisuras se estaban volviendo cada vez mayores. En las horas que siguieron a la agresión, Madrid entera parecía estar comentando sobre el caso. Los principales periódicos ya tenían la historia estampada en sus titulares en línea, y los programas de noticias interrumpían su programación regular para discutir el incidente. Expertos en derecho de familia eran invitados para comentar sobre las implicaciones legales, mientras psicólogos hablaban sobre patrones de comportamiento abusivo y señales de alerta que a menudo pasan desapercibidas. Marina había sido llevada a la casa de su madre, una residencia discreta en un barrio tranquilo de Chamberí. Era una casa que ella conocía bien, donde había crecido y donde siempre se había sentido segura. Elena había insistido en que Marina se quedara allí hasta que todo se calmara, y Marina, exhausta física y emocionalmente, no tenía fuerzas para discrepar. Estaba acostada en la habitación de invitados, con compresas de hielo en el rostro, intentando procesar todo lo que había sucedido. Carla había permanecido con ellas durante algunas horas, discutiendo estrategias legales y preparando los documentos necesarios para solicitar medidas protectoras de urgencia. Explicó que, con la agresión habiendo ocurrido en el tribunal y siendo filmada, no habría dificultad en obtener una orden de restricción contra Rodrigo. Además, la Fiscalía Pública ciertamente abriría un proceso criminal contra él, independientemente del proceso de divorcio. Elena servía café a Carla mientras conversaban en la sala. Su expresión era seria, pero había una determinación en sus ojos que no pasaba desapercibida. Como jueza, ella sabía exactamente qué pasos tomar, qué recursos activar. Pero como madre, estaba luchando contra la voluntad de simplemente proteger a Marina de todo y de todos, de hacerla olvidar que Rodrigo de la Torre siquiera existía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rodrigo finalmente había sido liberado después de pagar fianza. Su abogado había logrado convencer a un juez de establecer un valor, aunque alto, que permitiera su liberación temporal. Rodrigo salió de la comisaría rodeado por un equipo de guardias de seguridad privados, intentando evitar a los periodistas que se aglomeraban afuera. Pero era imposible escapar completamente. Las cámaras clicaban incesantemente y las preguntas gritadas por los reporteros resonaban a su alrededor. No respondió a ninguna pregunta, manteniendo la cabeza baja mientras era conducido rápidamente a un coche blindado. Pero su expresión, capturada por las lentes de las cámaras,
era de furia apenas contenida. No, había arrepentimiento visible, no había vergüenza, solo ira. En el coche Rodrigo finalmente explotó. Gritó al doctor Pablo culpándolo por no haber impedido que las cosas llegaran a ese punto. Decía que aquello era un absurdo, que estaba siendo perseguido, que Marina y Elena habían armado todo aquello para destruirlo. El abogado intentó calmarlo, explicando que tal discurso solo empeoraría su situación, pero Rodrigo no quería escuchar. La primera acción de Rodrigo, tan pronto como llegó a su apartamento en uno de los edificios más lujosos del Paseo de la Castellana, fue convocar una rueda de prensa. El doctor Pablo intentó disuadirlo, argumentando que sería mejor permanecer en silencio hasta que tuvieran una estrategia sólida de defensa, pero Rodrigo estaba convencido de que necesitaba controlar la narrativa. Él creía que, si hablaba directamente con los medios, podría revertir la opinión pública a su favor. La rueda de prensa fue programada para la tarde siguiente, en la sede de la Torre Desarrollos. La oficina de prensa de la empresa trabajaba frenéticamente para organizar todo, aunque algunos empleados ya estaban cuestionando si seguir asociados a Rodrigo era la mejor decisión para sus propias carreras. Esa noche, Marina apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena repitiéndose. Sentía la mano de Rodrigo golpeando su rostro, escuchaba los gritos. Se levantaba varias veces, caminaba hasta la ventana y miraba la calle silenciosa abajo. Parte de ella aún no podía creer que tuviera el coraje de llegar hasta allí, de exponer a Rodrigo públicamente, de enfrentarlo. Durante tanto tiempo, ella había sido condicionada a mantener silencio, a aceptar, a fingir que todo estaba bien. Elena entró en la habitación alrededor de las 3 de la mañana, encontrando a Marina despierta, sentada en la butaca junto a la ventana. No dijo nada, solo se sentó junto a su hija y le tomó la mano. Permanecieron así por largos minutos, en silencio, solo la presencia una de la otra, ofreciendo consuelo. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. Comenzó a hablar de cuando Marina era niña, de cómo siempre fue una niña fuerte y determinada, de cómo enfrentaba desafíos con una valentía que impresionaba. Dijo que esa misma fuerza todavía estaba allí, solo había sido temporalmente oscurecida por años de manipulación y abuso, pero que ahora estaba resurgiendo más fuerte que nunca. Marina escuchó en silencio, lágrimas corriendo por su rostro. Admitió que tenía miedo, que no sabía si conseguiría soportar todo lo que estaba por venir. Elena respondió que el miedo era natural, pero que ella no estaría sola, que tenía el apoyo no solo de ella, sino de Carla, de los grupos de defensa que ya habían contactado ofreciendo ayuda, y de miles de personas que, incluso sin conocerla personalmente, estaban animándola. A la mañana siguiente, la rueda de prensa de Rodrigo fue transmitida en vivo por los principales canales de noticias. Él estaba impecable nuevamente, como si los eventos del día anterior no hubieran afectado en nada su apariencia. Sentado detrás de una mesa con el logotipo de la Torre Desarrollos al fondo, comenzó a leer un comunicado preparado. Habló sobre presión, sobre momentos de estrés extremo, sobre cómo los últimos meses habían sido difíciles tanto profesional como personalmente. Admitió que había perdido el control en el tribunal, pero intentó contextualizar el incidente como un momento aislado de debilidad, resultado de provocaciones y acusaciones injustas. Insinuó que Marina había distorsionado hechos, que había una conspiración para manchar su reputación y tomar el control de su empresa. Pero sus palabras sonaron vacías. Las imágenes de la agresión eran claras, innegables. No había contexto que justificara aquello, y cuanto más hablaba intentando defenderse, más evidente quedaba su falta de responsabilidad real. No pidió disculpas a Marina de forma genuina, no demostró verdadero arrepentimiento, solo intentó minimizar y justificar. La reacción pública fue inmediata y devastadora para Rodrigo. En las redes sociales, los hashtags pidiendo justicia para Marina se convirtieron en los más comentados del país.
empresas asociadas a De la Torre. Desarrollos comenzaron a revisar sus contratos, cuestionando si querían continuar asociadas a alguien con esa imagen. Los inversores comenzaron a retirarse, preocupados por el impacto que el escándalo podría tener sobre sus retornos. El Consejo Administrativo de la Torre Desarrollos convocó una reunión de emergencia. Había miembros que defendían que Rodrigo debía apartarse temporalmente de la presidencia, al menos hasta que la situación se resolviera. Otros argumentaban que reemplazarlo sería admitir culpa y podría desestabilizar aún más la empresa. Las discusiones eran acaloradas y quedaba claro que había una división profunda. Mientras tanto, Carla había conseguido la orden de restricción contra Rodrigo. Él estaba legalmente prohibido de acercarse a Marina, de contactarla por cualquier medio y de frecuentar determinados lugares donde ella pudiera estar. La violación de cualquiera de estas condiciones resultaría en prisión inmediata. Marina recibió la noticia con una mezcla de alivio y aprensión. El alivio venía de saber que había una protección legal, que Rodrigo no podría simplemente aparecer delante de ella. Pero la aprensión venía de conocerlo, de saber que él no era alguien que aceptaba límites fácilmente, especialmente cuando sentía que su poder estaba siendo desafiado. En De la Torre Desarrollos comenzaron a surgir más historias. Empleados, alentados por la valentía de Marina, comenzaron a relatar sus propias experiencias con Rodrigo. Había relatos de gritos, humillaciones públicas, despidos arbitrarios. Una exsecretaria reveló que había sido acosada verbalmente durante meses antes de finalmente renunciar. Un gerente de proyectos contó cómo Rodrigo se había apropiado de sus ideas y lo había ridiculizado cuando él intentó reclamar el crédito. Estas revelaciones pintaban un cuadro mucho más amplio que el de un hombre que había perdido el control en un momento de estrés. Mostraban un patrón de comportamiento abusivo de alguien que usaba el poder y la intimidación para controlar a quienes lo rodeaban. Elena, como jueza del caso, necesitaba mantener la imparcialidad profesional, pero también sabía que necesitaba apartarse formalmente del proceso de divorcio ahora que la relación familiar había sido revelada públicamente. Remitió el caso a un colega de confianza, un juez con reputación igualmente sólida, garantizando que el proceso continuaría, pero sin ningún cuestionamiento sobre parcialidad. Marina agradeció a su madre por la decisión, entendiendo que era lo correcto, y aunque Elena ya no pudiera presidir el caso oficialmente, seguiría siendo la mayor aliada de Marina, ofreciendo consejo, apoyo y protección en todos los aspectos no jurídicos. El nuevo juez designado para el caso, el doctor Fernando Campos, era conocido por su experiencia en casos complejos de derecho de familia y por su enfoque meticuloso de los procesos. Analizó cuidadosamente todos los documentos que ya habían sido presentados, incluyendo las grabaciones de la audiencia donde ocurrió la agresión. Su primera acción fue convocar una nueva audiencia, donde ambas partes tendrían la oportunidad de presentar sus argumentos de forma completa y sin interrupciones. Carla Méndez comenzó a preparar a Marina para esta nueva fase. Se reunían diariamente en la casa de Elena, revisando documentos, ensayando posibles preguntas que podrían hacerse, fortaleciendo la narrativa de Marina. Carla trajo especialistas para auxiliar, incluyendo una psicóloga especializada en traumas de relaciones abusivas y una consultora financiera que ayudaría a rastrear todos los movimientos sospechosos que Rodrigo había hecho con el dinero de la pareja. Fue durante una de esas sesiones de preparación que la consultora financiera, Ana Paula Roca, hizo un descubrimiento perturbador. Había conseguido acceso a los registros bancarios completos, con autorización judicial, y encontró no solo las transferencias que ya eran conocidas, sino también una serie de transacciones mucho más elaboradas. Rodrigo había creado empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, y había movido cantidades astronómicas fuera del país. Pero lo que más llamó la atención de Ana Paula fue el descubrimiento de que una parte significativa de ese dinero había sido desviada de inversiones de clientes de la Torre Desarrollos.
Rodrigo no solo estaba escondiendo dinero de Marina, sino que estaba potencialmente involucrado en fraudes financieras que afectaban a decenas de inversores que confiaron sus ahorros a su empresa. Carla sabía que esta información cambiaba completamente la naturaleza del caso. Ya no se trataba solo de un divorcio litigioso con cuestiones de violencia doméstica. Ahora había evidencias de posibles actividades fraudulentas que necesitaban ser reportadas a las autoridades competentes. Inmediatamente se puso en contacto con el Ministerio Público, presentando los descubrimientos iniciales y solicitando que se abriera una investigación formal. Cuando Marina se enteró de los descubrimientos, se quedó en shock. Siempre supo que Rodrigo era controlador y manipulador en su relación personal, pero nunca imaginó que él pudiera estar engañando a sus propios clientes, personas que confiaban en él para cuidar de sus inversiones. Sintió una mezcla de asco y tristeza al darse cuenta de que el hombre con quien se casó era aún peor de lo que imaginaba. La noticia de las investigaciones financieras se filtró a la prensa rápidamente. Los periódicos ahora no solo hablaban sobre violencia doméstica, sino también sobre posible fraude a gran escala. Los accionistas de la Torre Desarrollos entraron en pánico. Se convocaron reuniones extraordinarias y la presión para que Rodrigo renunciara a la presidencia de la empresa aumentó exponencialmente. Rodrigo, aislado en su lujoso apartamento, veía su mundo desmoronarse a su alrededor. Las llamadas telefónicas que recibía eran cada vez más agresivas. Inversores exigiendo explicaciones, socios de negocios queriendo romper contratos, miembros del consejo administrativo sugiriendo fuertemente que se apartara. Él intentaba resistir, argumentando que todo era una conspiración, que estaba siendo injustamente perseguido, pero sus palabras ya no convencían a nadie. El doctor Pablo Correa estaba en una posición extremadamente difícil. Como abogado, tenía el deber de defender a su cliente, pero las evidencias que estaban surgiendo hacían esa tarea casi imposible. Además, su propia reputación estaba siendo manchada por asociación. Comenzó a considerar seriamente si debía continuar representando a Rodrigo. Fue en una tarde de jueves, exactamente una semana después de la agresión en el tribunal, que el doctor Pablo finalmente tuvo una conversación franca con Rodrigo. Le presentó todas las evidencias que habían sido recolectadas, le explicó la gravedad de las acusaciones de fraude y le dejó claro que la situación de Rodrigo era mucho más seria de lo que él parecía dispuesto a admitir. Sugirió que Rodrigo considerara hacer un acuerdo, admitir las transgresiones financieras a cambio de una sentencia reducida y aceptar los términos del divorcio sin objeciones. Rodrigo se negó categóricamente. Gritó que no admitiría nada, que no le daría a Marina la satisfacción de vencerlo, que prefería luchar hasta el último céntimo, hasta el último recurso legal disponible. El doctor Pablo salió de esa reunión sabiendo que necesitaba tomar una decisión sobre su propio futuro profesional. Mientras tanto, Marina estaba descubriendo una nueva faceta de sí misma. Inicialmente, había presentado la solicitud de divorcio solo queriendo alejarse de Rodrigo, protegerse y proteger al bebé que esperaba. Pero ahora, sabiendo el alcance de sus acciones, sabiendo que había otras víctimas, sintió una responsabilidad mayor. No estaba luchando solo por sí misma, sino por todas las personas a quienes Rodrigo había engañado y perjudicado. Con el apoyo de Carla y de Elena, Marina comenzó a dar entrevistas a la prensa. Hablaba no solo sobre su experiencia personal, sino sobre la importancia de responsabilizar a personas en posiciones de poder cuando abusan de esa confianza. Su valentía inspiró a otras mujeres que estaban en situaciones similares a buscar ayuda, a denunciar, a no permanecer en silencio. Un grupo de defensa de los derechos de las mujeres contactó a Marina ofreciéndole apoyo y invitándola a convertirse en portavoz de una campaña nacional contra la violencia doméstica. Marina dudó inicialmente, sintiéndose inadecuada para tal papel, pero Elena la animó. Le dijo que la historia de Marina podría marcar la diferencia en la vida de innumerables mujeres y que usar su plataforma para el bien sería una forma poderosa de transformar algo terrible en algo positivo.
La nueva audiencia con el doctor Fernando Campos fue programada para dentro de 2 semanas. Carla estaba preparando un caso sólido, con decenas de testigos listos para declarar, incluyendo ex empleados de la Torre Desarrollos, empleados de la casa de Rodrigo y Marina, y especialistas financieros que podrían explicar las complejidades de los fraudes descubiertos. Rodrigo, por su parte, estaba intentando montar su propia defensa. Contrató un equipo de abogados adicionales, especialistas en derecho corporativo y penal. Trabajaban día y noche intentando encontrar lagunas legales, cuestionando la validez de las evidencias, preparando contraargumentos. Pero incluso ellos sabían que estaba siendo cada vez más difícil defender a Rodrigo. La presión sobre Rodrigo alcanzó un nuevo nivel cuando el Consejo Administrativo de la Torre Desarrollos finalmente votó por su destitución como CEO. La decisión fue tomada en una reunión tensa, donde los abogados de la empresa argumentaron que mantener a Rodrigo en el liderazgo representaba un riesgo inaceptable para la continuidad de los negocios. Se le informó de la decisión mediante una carta formal entregada por un mensajero en su apartamento. Rodrigo quedó en estado de shock. La empresa era su creación, su legado. Él había construido aquello desde cero, invertido décadas de trabajo, y ahora estaba siendo expulsado, apartado de aquello que consideraba su mayor logro. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió el verdadero peso de sus acciones, no arrepentimiento genuino por lo que había hecho a Marina o a los inversores, sino una comprensión dolorosa de que había consecuencias para sus actos. Esa noche, solo en su apartamento vacío, Rodrigo se quebró. Arrojó objetos contra las paredes, gritó hasta quedar afónico, lloró lágrimas de ira y frustración. Pero no había nadie allí para escucharlo, nadie para consolarlo. Había alejado a todos a su alrededor con su comportamiento y ahora estaba verdaderamente solo. Marina, por otro lado, estaba rodeada de apoyo. Además de Elena y Carla, había reconectado con viejas amigas con las que había perdido contacto durante el matrimonio con Rodrigo. Él siempre desanimaba esas amistades, alegando que esas personas no eran buenas influencias, que no entendían la vida que ellos llevaban. Pero ahora, libre de su control, Marina se dio cuenta de que eran exactamente esas personas quienes ofrecían el apoyo genuino que ella necesitaba. Una de esas amigas, Julia Fernández, había sido compañera de universidad de Marina. Eran inseparables antes de que Marina conociera a Rodrigo, pero gradualmente se habían distanciado. Cuando Julia se enteró de lo que estaba sucediendo, inmediatamente se puso en contacto, ofreciendo todo el apoyo posible. Visitaba a Marina regularmente, trayendo comida, contando historias divertidas para distraerla, simplemente estando presente. Fue Julia quien sugirió que Marina comenzara a pensar en su futuro más allá del divorcio. Le preguntó sobre los sueños que Marina tenía antes de casarse, sobre las ambiciones profesionales que había dejado de lado. Marina se quedó en silencio por un largo momento, dándose cuenta de que hacía mucho tiempo no pensaba en sí misma como algo más allá de la esposa de Rodrigo de la Torre. Marina había cursado arquitectura, graduándose con honores. Le encantaba diseñar, crear espacios que contaran historias, que hicieran que la gente se sintiera acogida. Pero poco después de graduarse, conoció a Rodrigo en una fiesta de negocios. Él se había quedado encantado con ella, y el noviazgo fue intenso desde el principio. Cuando se casaron, Rodrigo sugirió que ella no necesitaba trabajar, que él ganaba lo suficiente para ambos, que ella debería enfocarse en cuidar la casa y eventualmente de los hijos que tendrían. En ese momento, Marina interpretó aquello como cuidado, como un gesto de amor. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que era control. Rodrigo no quería que ella tuviera una carrera propia, independencia financiera, una identidad separada de él. Él quería que ella dependiera completamente de él, que su vida girara exclusivamente en torno a sus necesidades. Ahora, conversando con Julia, Marina comenzó a imaginar cómo sería retomar su carrera. Tal vez empezar pequeño, tal vez hacer algunos proyectos freelance, rediseñar su propia vida de la misma forma que diseñaba espacios.
La idea era aterradora, pero también emocionante. Por primera vez en años, estaba comenzando a vislumbrar un futuro que era verdaderamente suyo. La investigación del Ministerio Público sobre los fraudes de Rodrigo avanzaba rápidamente. Un equipo de auditores estaba examinando cada transacción de la Torre Desarrollos de los últimos 5 años. Descubrieron un esquema elaborado donde Rodrigo desviaba fondos de proyectos de construcción, sobrevaloraba materiales y servicios y se embolsaba la diferencia a través de sus empresas fantasma. Algunos de los inversores perjudicados comenzaron a organizarse para presentar acciones colectivas contra Rodrigo y contra la empresa. Querían recuperar su dinero y estaban dispuestos a luchar legalmente por ello. De la Torre Desarrollos, ahora bajo nueva gestión interina, estaba cooperando plenamente con las investigaciones, intentando distanciarse de Rodrigo y salvar lo que quedaba de la reputación de la empresa. El doctor Pablo Correa finalmente tomó la decisión de apartarse del caso. Envió una carta formal a Rodrigo explicando que ya no podría representarlo debido a conflictos éticos y a la naturaleza de las acusaciones. Rodrigo se enfureció, acusando a Pablo de traición, de abandonarlo en el momento en que más lo necesitaba. Pero Pablo estaba en paz con su decisión. Su conciencia no le permitía seguir defendiendo a alguien que claramente había cometido tantas transgresiones. Rodrigo necesitó contratar un nuevo abogado, lo que llevó tiempo y dificultó aún más su situación. El abogado que finalmente aceptó el caso, el doctor Marcelo Silva, era conocido por aceptar causas difíciles y polémicas, pero incluso él admitió que sería una batalla ardua. Aconsejó a Rodrigo que considerara seriamente hacer acuerdos, tanto en el proceso de divorcio como en las investigaciones criminales, pero Rodrigo continuaba inflexible. Mientras tanto, Marina estaba logrando progresos significativos en su recuperación emocional. Las sesiones con la psicóloga la estaban ayudando a procesar años de abuso psicológico, a reconocer patrones de manipulación que había normalizado y a reconstruir su autoestima. Comenzó a tomar notas en un diario, registrando sus sentimientos, sus miedos, sus esperanzas. Era una forma de terapia adicional, una manera de organizar sus pensamientos. Elena observaba la transformación de su hija con una mezcla de orgullo y alivio. Siempre supo que Marina era fuerte, pero había temido que años bajo el dominio de Rodrigo hubieran quebrado ese espíritu. Ver a Marina resurgiendo, encontrando su voz nuevamente, era profundamente gratificante. La nueva audiencia finalmente llegó. La sala estaba nuevamente llena, pero esta vez la atmósfera era diferente. Había una expectativa, una sensación de que se haría justicia. Marina entró con Carla a su lado, vistiendo un traje discreto, el cabello recogido, una expresión de calma determinación en el rostro. El hematoma en su rostro ya había desaparecido completamente, pero las fotografías tomadas en los días siguientes a la agresión estaban entre las evidencias que serían presentadas. Rodrigo llegó con su nuevo abogado, el doctor Marcelo Silva. Parecía disminuido de alguna manera. La confianza arrogante que siempre lo había caracterizado había sido reemplazada por algo más sombrío. Evitó mirar directamente a Marina, manteniendo los ojos fijos en la mesa frente a él. El juez Fernando Campos abrió la audiencia con su voz clara y autoritaria. Explicó que examinarían no solo las cuestiones relacionadas con el divorcio, sino también las alegaciones de abuso y las implicaciones financieras de los descubrimientos recientes. Dejó claro que esperaba decoro absoluto de todas las partes y que cualquier comportamiento inadecuado resultaría en consecuencias severas. Carla presentó primero. Trajo a los testigos que había preparado cuidadosamente. La primera fue doña Concepción, que había trabajado como empleada doméstica en la casa de Rodrigo y Marina durante 3 años. Con voz temblorosa pero firme, describió las varias ocasiones en que presenció a Rodrigo gritando a Marina, humillándola, controlando cada aspecto de su vida doméstica. Contó sobre una vez en que encontró a Marina llorando en el baño después de una discusión particularmente violenta y cómo Rodrigo le prohibió consolar a su patrona.
El siguiente testigo fue Carlos Alberto, exgerente de proyectos de la Torre Desarrollos. Habló sobre el ambiente de trabajo tóxico creado por Rodrigo, sobre cómo intimidaba a los empleados, se apropiaba de ideas ajenas y castigaba a cualquiera que cuestionara sus decisiones. Carlos también mencionó que varias veces escuchó a Rodrigo hablando por teléfono con Marina de forma agresiva y irrespetuosa, incluso cuando estaba en la oficina, rodeado de otras personas. Pero fue el testimonio de Ana Paula Roca, la consultora financiera, lo que trajo el momento más dramático de la audiencia. Ella presentó hojas de cálculo detalladas, gráficos y documentos que rastreaban el flujo de dinero de las cuentas conjuntas de Rodrigo y Marina a las empresas fantasma y de estas a cuentas offshore. Explicó en términos sencillos cómo funcionaba el esquema, dejando claro para todos en la sala que Rodrigo no solo había escondido dinero de Marina, sino que la había robado sistemáticamente. Más chocante aún fue cuando Ana Paula reveló que parte del dinero desviado había sido originalmente herencia de Marina. Cuando el padre de Marina falleció años atrás, le dejó una cantidad sustancial. Rodrigo había convencido a Marina de depositar ese dinero en una cuenta que él administraría, prometiendo invertirlo sabiamente para su futuro. Pero en su lugar, él había transferido casi todo a sus cuentas personales, usando el dinero para financiar su estilo de vida excesivo y sus especulaciones arriesgadas. Marina sintió un nudo en la garganta al escuchar esto. Siempre se había preguntado qué había pasado con la herencia de su padre, pero Rodrigo siempre tenía explicaciones convincentes sobre inversiones que no salieron bien o gastos inesperados. Nunca imaginó que él simplemente hubiera robado todo. La reacción en la sala fue inmediata. Murmullos se extendieron entre los presentes y los periodistas anotaban frenéticamente. Hasta el juez Fernando Campos pareció conmocionado con la revelación, aunque mantuvo su compostura profesional. El doctor Marcelo Silva intentó contraargumentar, sugiriendo que todo aquello era parte de la administración normal de los bienes de la pareja, que Rodrigo tenía el derecho de gestionar las inversiones como mejor le pareciera, pero sus argumentos sonaron vacíos ante las evidencias presentadas. El juez lo interrumpió, pidiéndole que fuera más específico y presentara documentación que apoyara sus alegaciones. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Un hombre que estaba sentado entre los espectadores se levantó abruptamente. Era Gabriel Mireles, uno de los principales inversores de la Torre Desarrollos, y alguien a quien Rodrigo consideraba amigo personal. Gabriel pidió permiso al juez para hablar, y tras un momento de vacilación, el juez lo permitió. Gabriel se dirigió directamente a Rodrigo, ignorando los protocolos del tribunal. Con voz cargada de emoción y rabia, dijo que había confiado en Rodrigo no solo como socio de negocios, sino como amigo. Había invertido los ahorros de toda una vida en los proyectos de la Torre Desarrollos, creyendo en las promesas de retorno que Rodrigo había hecho. Ahora, sabiendo que ese dinero había sido desviado, que Rodrigo le había mentido a él y a decenas de otras personas, Gabriel se sentía traicionado de una forma que las palabras no podían expresar. Rodrigo finalmente levantó los ojos y por primera vez había algo que parecía arrepentimiento genuino en su expresión. Pero duró solo un momento. Rápidamente, la máscara de arrogancia regresó y él desvió la mirada nuevamente. El juez agradeció a Gabriel por su testimonio, aunque no fuera protocolario, y le pidió que se sentara. Luego anunció un breve receso para poder revisar las evidencias presentadas y deliberar sobre los próximos pasos. Durante el receso, Marina salió al pasillo acompañada de Carla y Elena. Necesitaba aire, un momento para procesar todo lo que estaba siendo revelado. Julia estaba esperando afuera e inmediatamente envolvió a Marina en un abrazo apretado. Permanecieron así por algunos minutos, Marina dejando que las lágrimas finalmente fluyeran. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de liberación. Cada revelación, cada testimonio, era como si una capa de mentiras fuera siendo removida, exponiendo la verdad que ella había intentado ignorar por tanto tiempo. Gabriel Mireles
se acercó al grupo con una expresión aún cargada de emoción. Se disculpó con Marina por haber hablado impulsivamente, pero dijo que no pudo contenerse al escuchar lo que Rodrigo había hecho. Marina agradeció, diciendo que su testimonio había significado mucho, que saber que otras personas también habían sido engañadas, de cierta forma, la hacía sentir menos sola. Gabriel mencionó que estaba organizando un grupo de inversores perjudicados y que estaban considerando no solo demandar a Rodrigo, sino también presionar a las autoridades para que la investigación criminal fuera acelerada. Dijo que tenía contactos en el Ministerio Público y que haría todo a su alcance para garantizar que Rodrigo respondiera por todos sus actos. Dentro de la sala reservada donde Rodrigo estaba con el doctor Marcelo Silva, la atmósfera era tensa. El abogado estaba intentando hacer que su cliente entendiera la gravedad de la situación. Explicó que las evidencias presentadas eran abrumadoras, que no había defensa convincente contra documentos y testimonios tan claros. Sugirió una vez más que Rodrigo considerara hacer un acuerdo, admitir culpa a cambio de condiciones menos severas. Pero Rodrigo estaba en negación. Insistía en que todo aquello era un montaje, que Marina y Elena habían conspirado contra él desde el principio, que los testimonios eran fabricados. El doctor Marcelo suspiró, dándose cuenta de que estaba lidiando con alguien que simplemente no podía aceptar la realidad de sus propias acciones. Cuando la audiencia se reanudó, el juez Fernando Campos tenía una expresión seria. Comenzó anunciando que, basado en las evidencias presentadas, estaba determinando algunas medidas inmediatas. Primero, congelaba todos los activos restantes a nombre de Rodrigo de la Torre, impidiendo que continuara moviendo fondos o vendiendo propiedades. Segundo, determinaba que se realizara una auditoría completa e independiente en todas las empresas asociadas a Rodrigo, para identificar el alcance total de las irregularidades financieras. Tercero, y más importante para Marina, concedía el divorcio inmediato basado en la ruptura irreparable del vínculo matrimonial, exacerbada por comprobada violencia doméstica. También determinaba que Rodrigo debería restituir íntegramente la herencia de Marina que había sido desviada, con corrección monetaria e intereses. Además, establecía una pensión alimenticia sustancial para Marina y para el niño que estaba en camino, hasta que la división completa de los bienes fuera finalizada. Marina sintió una ola de alivio tan intensa que casi la derribó. Carla le tomó la mano sonriendo ampliamente. Era más de lo que habían esperado, una victoria significativa. Rodrigo, por otro lado, estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Miró a su abogado como si esperara que él hiciera algo, cualquier cosa, para revertir aquello. El doctor Marcelo se levantó intentando argumentar que algunas de las determinaciones eran excesivas, que Rodrigo tenía derecho a administrar sus propios bienes mientras no hubiera una condena criminal definitiva. Pero el juez fue firme, explicando que había evidencia más que suficiente de riesgo de disipación de patrimonio y que las medidas eran necesarias para proteger los intereses no solo de Marina, sino de todos los acreedores e inversores perjudicados. El juez entonces anunció que estaba remitiendo copias de todos los documentos y testimonios al Ministerio Público, recomendando la apertura formal de un proceso criminal contra Rodrigo de la Torre por fraude, apropiación indebida y otros delitos financieros. También determinaba que Rodrigo permaneciera en la ciudad, con su pasaporte retenido, hasta que las investigaciones fueran concluidas. Cuando la audiencia terminó, Marina fue rodeada por periodistas en el pasillo, pero esta vez, en lugar de esconderse, decidió hablar. Con voz tranquila pero firme, agradeció al sistema judicial por escucharla, por tomar sus acusaciones en serio, por protegerla. Dijo que su lucha no era solo personal, sino que representaba a todas las mujeres que sufren en silencio, a todas las personas que son abusadas por aquellos que deberían amarlas. También habló directamente a las víctimas de los fraudes de Rodrigo, diciendo que entendía el dolor de la traición, el sentimiento de haber confiado en alguien que no merecía esa confianza. Prometió que haría todo a su alcance para apoyar los esfuerzos de recuperación de los valores desviados. Las palabras de Marina fueron transmitidas nacionalmente
y la reacción fue abrumadora. Miles de mensajes de apoyo inundaron las redes sociales. Grupos de defensa de los derechos de las mujeres la elogiaron por su valentía. Incluso personas que inicialmente cuestionaron sus motivaciones al ver su conexión con la jueza Elena, ahora reconocían que su lucha era genuina e importante. Rodrigo, por su parte, salió del tribunal por la entrada trasera, evitando a la prensa. Fue llevado directamente a su apartamento, donde permaneció aislado. Los pocos amigos que aún le quedaban dejaron de atender sus llamadas. Su familia, avergonzada por las revelaciones públicas, mantenía distancia. Él estaba verdaderamente solo. En los días que siguieron, más detalles sobre los fraudes de Rodrigo continuaron emergiendo. La auditoría ordenada por el juez reveló que el esquema era aún más extenso de lo que se imaginaba inicialmente. Él había desviado fondos de al menos 20 proyectos diferentes a lo largo de 5 años, totalizando decenas de millones de euros. Algunos de los proyectos habían sido abandonados o mal ejecutados porque el dinero destinado a ellos había sido robado. De la Torre Desarrollos, bajo nueva gestión, estaba luchando por sobrevivir. El nuevo CEO interino, Roberto Cardoso, era un ejecutivo experimentado traído de fuera para intentar salvar la empresa. Implementó una política de transparencia total, cooperando con todas las investigaciones e intentando reconstruir la confianza de los clientes e inversores. Pero era una batalla difícil. La marca de la Torre estaba irremediablemente manchada por los actos de su fundador. Marina, mientras tanto, estaba comenzando a pensar seriamente en su futuro. La pensión establecida por el juez garantizaba su estabilidad financiera inmediata, pero ella quería más que eso. Quería reconstruir su propia identidad, tener una carrera, ser independiente no por necesidad, sino por elección. Comenzó a hacer contactos en el mercado de la arquitectura, presentando el portafolio que había descuidado por años. Para su sorpresa, varias empresas demostraron interés. Algunas explícitamente mencionaron que admiraban su valentía y les encantaría tener a alguien con su historia en sus equipos. Otras simplemente reconocían su talento, que permanecía intacto a pesar de los años alejada de la profesión. Elena observaba todo esto con profunda satisfacción. Ver a su hija no solo sobrevivir, sino prosperar, era la mayor recompensa que podía tener. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, que Marina tendría momentos de duda y miedo, pero también sabía que su hija tenía la fuerza necesaria para superarlos. Una tarde, mientras tomaban té en la terraza de la casa de Elena, Marina finalmente verbalizó algo que venía pensando desde hacía semanas. Dijo que quería usar su plataforma, la atención que estaba recibiendo, para hacer algo más grande. Quería crear una organización que ayudara a mujeres en situaciones de abuso doméstico a reconstruir sus vidas, ofreciendo no solo apoyo emocional y legal, sino también ayudándolas a desarrollar habilidades profesionales y encontrar empleo. Elena encontró la idea maravillosa. Ofreció no solo apoyo moral, sino también sus propias conexiones en el sistema judicial y en organizaciones sin fines de lucro. Julia, cuando se enteró de la idea, inmediatamente se ofreció como voluntaria para ayudar, usando sus habilidades en marketing para promover la iniciativa. Carla Méndez también se entusiasmó con el proyecto. Sugirió que la organización podría ofrecer consultas jurídicas gratuitas para mujeres que no tenían recursos para contratar abogados particulares, ayudándolas a navegar el complejo sistema legal para obtener protección y justicia. El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente. Marina decidió llamarlo Renacer, simbolizando la transformación que ella misma estaba viviendo. Comenzaron a trabajar en un plan de negocios, identificando fuentes de financiación, reclutando voluntarios, estableciendo alianzas con otras organizaciones. 3 meses después de la audiencia decisiva, Madrid estaba presenciando una transformación notable. Marina se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para miles de mujeres en todo el país. El proyecto Renacer ya estaba operativo, funcionando en una pequeña oficina en el barrio de Malasaña,
con un equipo dedicado de voluntarios y profesionales que compartían la visión de Marina. La organización había atendido a más de 50 mujeres en sus primeros 2 meses de operación, ofreciendo desde asesoramiento jurídico hasta talleres de capacitación profesional. Marina personalmente participaba en varias sesiones, compartiendo su propia historia y ofreciendo esperanza a aquellas que aún estaban en medio de sus propias batallas. El embarazo de Marina estaba avanzado y ella comenzaba a sentir los movimientos constantes del bebé, recordándole diariamente por qué había luchado tan arduamente. Había transformado una de las habitaciones en la casa de Elena en una acogedora nursery, pintada en tonos suaves de verde agua, decorada con muebles que ella misma había diseñado. Era su primer proyecto de arquitectura en años, y aunque pequeño, significaba el mundo para ella. Rodrigo, mientras tanto, enfrentaba la caída completa de su imperio. El Ministerio Público había formalizado una denuncia criminal contra él por múltiples acusaciones de fraude, apropiación indebida y blanqueo de dinero. Sus activos permanecían congelados, y él estaba viviendo con una asignación mínima establecida por el tribunal, apenas suficiente para cubrir gastos básicos. El apartamento lujoso había sido puesto a la venta como parte del proceso de recuperación de valores para los inversores perjudicados. Pero la caída de Rodrigo no era solo financiera, era también social y psicológica. Había perdido todo lo que definía su identidad: el poder, el estatus, el respeto. Las personas que antes se inclinaban ante él, ahora lo evitaban. Su familia mantenía distancia, avergonzada por la asociación. Él estaba verdaderamente solo, enfrentando las consecuencias de décadas de comportamiento abusivo y antiético. Fue una mañana de martes cuando algo inesperado sucedió. Marina recibió una carta entregada por mensajero. Era de Rodrigo. Con manos temblorosas, la abrió, sin saber qué esperar. La carta era larga, escrita a mano en papel simple. Rodrigo escribía sobre arrepentimiento, sobre cómo había pasado los últimos meses, reflexionando sobre sus acciones, sobre cómo finalmente comenzaba a entender la magnitud de lo que había hecho. No pedía perdón, porque reconocía que no lo merecía. No intentaba justificar sus actos, solo reconocía la verdad, que había sido un abusador, un defraudador, alguien que hirió profundamente a quienes confiaron en él. Escribió específicamente sobre Marina, sobre cómo ella merecía mucho mejor, sobre cómo esperaba que ella encontrara la felicidad que él nunca fue capaz de proporcionar. Marina leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Parte de ella quería creer que el arrepentimiento era genuino, pero otra parte, la parte que había aprendido sobre los patrones de manipulación, cuestionaba si aquello era solo otro intento de ganar simpatía. Decidió no responder. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, y ella no tenía intención de reabrirlo. No importa cuán convincentes fueran sus palabras. En su lugar, Marina centró su energía en preparar el lanzamiento oficial de Renacer. Habían organizado un evento para recaudar fondos y concienciar sobre la misión de la organización. Consiguieron asegurar un espacio en un elegante hotel en el centro de Madrid, y varias personalidades confirmaron su presencia, incluyendo políticos, celebridades y empresarios que querían apoyar la causa. La noche del evento, Marina estaba nerviosa pero determinada. Llevaba un vestido elegante que acomodaba cómodamente su barriga de embarazada, el cabello suelto en suaves ondas. Elena estaba a su lado, orgullosa y protectora. Julia había trabajado incansablemente para garantizar que cada detalle estuviera perfecto, desde la decoración hasta la lista de invitados. El salón estaba lleno cuando Marina subió al escenario para dar su discurso. Miró a la audiencia, viendo cientos de rostros atentos, y respiró hondo. Comenzó contando su historia, sin escatimar detalles sobre los abusos que sufrió, sobre cómo casi se perdió a sí misma en el proceso. Habló sobre el momento en que decidió que no podía seguir viviendo de esa forma,
sobre la valentía que fue necesaria para dar el primer paso. Pero principalmente, Marina habló sobre esperanza, sobre cómo, incluso en los momentos más sombríos, había luz al final del túnel, sobre cómo había descubierto una fuerza que no sabía poseer, sobre cómo ahora quería usar su experiencia para iluminar el camino para otras mujeres que estaban donde ella había estado. Cuando terminó, el salón estalló en aplausos. Muchas personas tenían lágrimas en los ojos. Varias mujeres se acercaron después, compartiendo sus propias historias, agradeciendo a Marina por dar voz a experiencias que ellas también habían vivido, pero nunca lograron expresar. El evento recaudó mucho más dinero de lo que Marina había esperado. Empresarios hicieron donaciones generosas, algunos movidos por la historia de Marina, otros por la oportunidad de disociarse públicamente del tipo de comportamiento que Rodrigo representaba. La organización Renacer ahora tenía recursos suficientes para expandir sus operaciones, tal vez abrir una segunda oficina en otra región de la ciudad. Mientras el evento se desarrollaba, Rodrigo asistía a la transmisión en vivo en su apartamento prácticamente vacío. Veía a Marina hablar con confianza y elocuencia, veía el apoyo que recibía, veía el impacto positivo que estaba creando, y por primera vez sintió algo más allá de la ira o la autocompasión. Sintió vergüenza genuina, no la vergüenza de haber sido atrapado, sino la vergüenza de haber sido el tipo de persona capaz de esos actos. En los meses que siguieron, la vida de Marina continuó floreciendo. Aceptó una posición en una respetada firma de arquitectura, trabajando a tiempo parcial mientras se preparaba para la llegada del bebé. Sus proyectos eran creativos e innovadores y rápidamente ganó reconocimiento en su área. Cuando llegó el día del nacimiento, Elena estaba al lado de Marina en la sala de partos, sujetando su mano a través de cada contracción. Julia esperaba ansiosamente afuera, y cuando finalmente nació el bebé, una niña sana y ruidosa, Marina sintió una alegría tan pura y completa que eclipsó todas las dificultades que había enfrentado. Llamó a la niña Sofía, que significa sabiduría. Era un recordatorio de todo lo que había aprendido, de toda la fuerza que había descubierto en sí misma. Cuando sostuvo a Sofía por primera vez, Marina hizo una promesa silenciosa, que criaría a su hija en un ambiente de amor y respeto, que le enseñaría desde temprano sobre su propio valor, que garantizaría que ella nunca aceptara ser tratada de la forma en que Marina había sido. El proceso criminal contra Rodrigo tardó casi un año más en concluirse. Cuando finalmente fue a juicio, fue condenado por fraude y apropiación indebida. La sentencia incluía la restitución completa de todos los valores desviados y una pena significativa que cumpliría en régimen semiabierto, permitiendo que trabajara durante el día pero regresara a custodia por la noche. Parte de la sentencia también incluía trabajo comunitario en organizaciones que apoyaban a víctimas de violencia doméstica. El juez esperaba que confrontar directamente las consecuencias de comportamientos como el suyo pudiera contribuir a una transformación genuina. Marina no asistió al juicio de Rodrigo. Ese capítulo estaba cerrado para ella. Estaba demasiado ocupada viviendo su nueva vida, cuidando de Sofía, desarrollando su carrera, expandiendo Renacer. La organización ahora tenía 3 oficinas en Madrid y planes de expansión a otras capitales. Elena se jubiló algunos meses después del nacimiento de Sofía, diciendo que quería tener tiempo para disfrutar de ser abuela. Pasaba los días ayudando a Marina con el bebé, trabajando como voluntaria en Renacer, finalmente teniendo tiempo para los hobbies que había descuidado durante décadas de intensa carrera judicial. Un domingo soleado, 2 años después de aquella fatídica audiencia, Marina estaba en un parque con Sofía. La niña, ahora una criatura, vibrante y curiosa, corría entre los árboles mientras Marina la observaba con una sonrisa. Elena estaba sentada a su lado en un banco, tejiendo un pequeño abrigo. Julia acababa de llegar con café para todas. Marina miró a su alrededor, absorbiendo la escena. La luz del sol filtrada por las hojas, el sonido de la risa de Sofía, la presencia reconfortante de su madre y su mejor amiga.
Pensó en cuánto había cambiado su vida, en cómo estaba irreconocible comparada con aquella mujer asustada y silenciada que entró en aquel tribunal hacía 2 años. Había perdido mucho en el proceso, es verdad, pero también había ganado mucho más. Se había recuperado a sí misma, había ganado su voz, había ganado la capacidad de crear una vida auténtica basada en sus propios valores y deseos, no en los de otra persona. Y lo más importante, había demostrado que era posible empezar de nuevo, que no importa cuán lejos hayas caído, cuán rota puedas estar, siempre hay posibilidad de reconstrucción, que la fuerza necesaria para cambiar siempre estuvo allí, solo esperando ser descubierta. Marina sonrió llamando a Sofía, que regresó corriendo y saltó a su regazo. Besó la cabeza de su hija, respirando el olor a champú de bebé, y sintió una gratitud profunda, no por el sufrimiento que había pasado, sino por la persona en que se había convertido a causa de él. La historia de Marina no era una historia de victimización, sino de transformación, de una mujer que se negó a ser definida por lo que le hicieron, eligiendo en su lugar ser definida por cómo respondió, y en esa respuesta no solo se salvó a sí misma, sino que iluminó el camino para innumerables otras que vendrían después. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y su viaje de transformación les haya conmovido profundamente. Esta narrativa nos muestra que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles, y que la valentía de una persona puede inspirar a miles. Para seguir acompañando historias tan emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Pueden encontrarla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta historia ha llegado a su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Todos los días traemos contenidos únicos que celebran la resiliencia, el amor y la justicia. Compartan sus reflexiones en los comentarios de abajo. Nos encantaría saber qué significó esta historia para ustedes. Hasta la próxima narrativa.